¡Boom! Bueno, vámonos. Simplemente vámonos con un nuevo mensaje, con una nueva alerta, con una nueva conmoción espiritual, simplemente con una nueva herramienta que necesitamos nosotros como soldados cósmicos, como hijos del Dios Altísimo, como hijos del Dios Creador de todo esto en que nosotros nos encontramos y nos estamos moviendo. Más allá de las religiones, saludo a todos los hermanos que se comienzan a conectar, saludos a todas las personas que están allí, activas, creyentes y no creyentes, ateos que se meten a la página a criticar. Les quiero decir a los hermanos ateos que eso es el Espíritu Santo que los está tocando. Y a todos esos ateos que comienzan ahí a comentar, ese es el Espíritu Santo que comienzan a cortar todas esas cosas diabólicas. Así que, más allá de las religiones, vamos a ver qué nos tiene la palabra de Dios para nosotros entender y poder separar sobre este tema, ¿no? Esta mentira, las religiones. Hasta donde sabemos, las religiones aparentemente son algo bueno, pero la palabra nos dice que no, que las religiones son herramientas que usa el diablo para continuar separando a la humanidad. Las religiones son eso, simplemente herramientas que usa Satanás para separar a los seres humanos. Si tú que estás allá y yo que estoy aquí nos ponemos de acuerdo y creamos una religión, el día de mañana vamos a decir, la llamamos los ángeles de Dios, tú y yo, en una semana ya está legalmente activa, ya tenemos una religión más en el mundo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y creamos una religión, eso es lo que vamos a hacer, vamos a seguir separando, Entonces, el mensaje de hoy tiene ese objetivo. Entender primeramente que las religiones no son de Dios, porque si tú te pones a analizar la Biblia y a buscar la palabra religión, las pocas veces que aparece en la Biblia es de manera despectiva. Lo vemos en el libro de Juan, lo vemos en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo le dijo a muchos de los religiosos, incluso griegos, religiosos griegos, que ya se encontraban 2000 años atrás. Le dijo el apóstol Pablo, en todo veo que sois religiosos. La palabra religiosos es todo un misterio y es toda una controversia a nivel mundial, porque cada vez que alguien pronuncia esa palabra, automáticamente se relaciona con Dios, cuando es totalmente todo lo contrario. Religión es simplemente la composición, la compostura, el entrelazar dos palabras, religión, y es simplemente la unión, la forma, el método, el intento, el deseo que tenemos como seres humanos de conectarnos con ese nuestro creador. Y las religiones son mucho más antiguas que desde los años 375, cuando comienza la Revolución Católica y todo esto, o antes del hinduismo, antes del budismo y antes de todo esto. La religión, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los estudios teológicos, la historia misma nos dice, la misma palabra de Dios nos dice que las religiones, aparte de dividir la humanidad, las religiones lo que hacen es que crean odio. Las religiones lo que hacen es que crean resentimiento. Lo vemos con Caín y con Abel, una de las historias más antiguas de la Biblia. Caín hace una ofrenda a Dios y Dios no ve con sus ojos santos como vio la ofrenda de Abel, y de ahí mismo surge la primera religión a través de la historia humana. La religión no comenzó 2000 años atrás como nosotros pensamos. La religión es mucho más antigua de lo que muchas veces nos imaginamos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre religiones y una relación personal con Dios, con ese creador, con esa mente maestra
qué hay detrás de todo esto. Porque detrás de cada obra, detrás de cada construcción de edificio, detrás de cada escultura, detrás de cada simplemente cualquier elemento que nosotros veamos, una mesa, una cocina, un teléfono, hay un creador. Entonces el creador que está detrás de todo esto, de una u otra manera, se quiere comunicar con nosotros. Por eso tenemos la Biblia, el libro más controversial de toda la historia. Ha pasado por guerras, intentos de desaparecer y todo esto. Y aquí la tenemos en nuestras manos, porque de acuerdo a Dios es el plan que Él tiene para la humanidad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando nos referimos a más allá de las religiones, yo me refiero exactamente, y lo que quiero transmitirles hoy es que no necesitamos más religiones en el mundo, porque si tú te das cuenta, las religiones lo que hacen es que dividen, continúan separando y continúan dividiendo. Hay religiones ateas, hay religiones comunistas, hay religiones que simplemente lo que hacen es crear algo para separarse, cuando Dios, a través de Jesucristo, lo que le dijo a la raza humana 2000 años atrás, en un lugar geográfico llamado Jerusalén, fue: aquí está esto, el sistema educativo que yo les ofrezco. Es un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Si tú analizas estos tres elementos, corazón, mente y conducta, son los mismos tres elementos que tienen a la raza humana a punto de una tercera guerra mundial. Por lo tanto, son los mismos tres elementos que necesitan ser restaurados, reparados, que necesitan ser regenerados. O sea, generados, pero nuevamente, no de manera física, sino de manera espiritual, no de manera externa, sino de manera interna. Comenzar a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a un tercero. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Vamos a estudiar hoy el libro de Proverbios. Es un libro maravilloso. Uno de mis padres espirituales dice que el libro de Proverbios es la mente de Dios encapsulada en porciones. Ese es el libro de Proverbios, de acuerdo a una de las definiciones que nosotros y que este varón de Dios le da al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Vamos a repetirlo de nuevo. Los proverbios de Salomón. Y esto está conectado. Créanme que esto que estamos leyendo está conectado con ese carro que queremos, con esa mejor casa, con esa mejor pareja, con esa mejor oportunidad en el trabajo, con ese viaje que queremos hacer fuera del país donde vivimos. Porque estas son las cápsulas que Dios le da al ser humano para administrar mejor nuestro dinero, para relacionarnos con las personas correctas, para no dejarnos engañar o para no seguir engañados, aún sabiendo nosotros que hay cosas que no nos convienen, pero por la misma terquedad de nosotros que tenemos, es muy sano aceptarlo. Somos tercos, somos envidiosos, somos egoístas, somos avariosos, somos todo esto que nosotros nos define como seres humanos. Pero esta es la cápsula que Dios le da al ser humano para revolucionar nuestra mente, para revolucionar nuestro entendimiento, para que entendamos una cosa. El diablo le dice a la raza humana, a los 218 naciones que conforman el planeta: rico es el que más tiene, rico es el que tiene mujeres por todos lados, sexo loco, todos los carros y las cuentas fulles. Y Dios nos dice: rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Analiza, escúchalo bien. Rico es el que más tiene, dice el diablo. Y Dios o Jesucristo dice:
Rico realmente es el que menos necesita, por la sencilla razón de que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Cuando nosotros complementamos este concepto de vida con lo que son las líneas de lógica humana que nosotros seguimos, vemos alrededor y vamos aprendiendo a través de los trompezones que nos llevamos, a través de las traiciones que nos hacen a veces incluso nuestros propios familiares, y comenzamos a armar el rompecabezas de la vida, pero no de acuerdo a lo que nos pasa nada más, sino de acuerdo a lo que nos pasa y de acuerdo a la sabiduría de Dios. Es cuando cosas comienzan a suceder, es cuando ya no nos dejamos llevar por los sentimientos. Dice la palabra en Jeremías: perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando nosotros crucificamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, y comenzamos a vivir por el razonamiento, por la lógica, o simplemente por ese versículo de 1 de Corintios 2:16 que dice que tenemos la mente de Cristo para discernir, para separar, para entender, para comprender, para procesar, para simplemente separar lo que nos conviene de lo que no nos conviene, para mantenernos firmes y recordar que hace una semana hicimos algo que no nos funcionó. Hace un mes, hace 5, 2, 3 años hicimos una serie de cosas que nos llevaron casi a la ruina, tanto espiritual, física y financieramente. Cuando nosotros comenzamos a complementar las pruebas que tenemos al frente de nuestros ojos con la sabiduría de Dios, es cuando traspasamos la línea física o la dimensión física y comenzamos a vivir por la dimensión espiritual. Y ahí es cuando simplemente le decimos no a las religiones, y nuevamente vamos más allá de las religiones, vamos más allá de lo que nos dice nuestra mente limitada que tenemos. Veamos nuevamente. Entonces, estamos estudiando el libro de Proverbios, capítulo 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad. Los proverbios, un proverbio es un refrán. Veamos cómo nos define esto, y esto está conectado con el título del mensaje. Más allá de las religiones, más allá de darme por el pecho los domingos, seguir cometiendo los mismos errores y seguir recogiendo lo mismo que recogí por más de 15 años, por más de 20 años. Los proverbios. Un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Me encanta esto. Vamos a repetirlo de nuevo. Un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio o una observación. Véase y escúchese bien. Un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Nuevamente es cuando entendemos, rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Esto no significa de ninguna manera que no podemos aspirar a tener un auto mejor, una motocicleta mejor, una casa mejor, una oportunidad de trabajo mejor, una pareja muchísimo mejor, o simplemente una mejor calidad de vida. No, recordemos que las herejías son cosas diabólicas. Las herejías son verdades llevadas al extremo, como que, por ejemplo, las riquezas a Dios no le gustan. Cuando vemos en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, que David y que muchos hombres de Dios se sentaban en tronos de puro oro. Cuando vemos que Abraham, Isaac, Jacob, las tres
las 3 cabezas de las 12 tribus de las que, de acuerdo a la Biblia, nosotros descendemos después de Adán y de Eva, son generaciones de hombres ricos. Obviamente, muchos de ellos, al igual que nosotros hoy en el siglo XXI, continuamos teniendo pruebas, las mismas que nos fortalecen, nos hacen crecer y nos hacen ser líderes en el trabajo, en el hogar, en cualquiera que sea la plataforma de vida en que nosotros nos estamos moviendo, o cualquiera que sea el episodio de vida nuevamente en que nosotros nos estamos moviendo. Pero es muy importante el tema de hoy, más allá de las religiones, y esto es tanto para cristianos como no cristianos, porque he visto, y esto es lo que me motivó a hacer este mensaje, me he encontrado últimamente en la misma iglesia y muchos hermanos en la fe y muchas personas que escriben a la página aún confundidos con el tema de que religión y no religión. Recordemos que la Biblia en Hechos capítulo 17, verso 24 nos dice: el Dios creador del universo y de todas las cosas no habita en templos construidos con manos de hombre, como si necesitase, dice la palabra en Hechos de una manera maravillosa, como si necesitase de nosotros. Entonces, recordemos que nosotros somos el templo, nuestro cuerpo, que es principal y esencialmente espíritu, que tiene un alma y que estamos en esta caja de carne y de hueso, somos simplemente el templo de Dios. Por eso es que venimos haciendo énfasis en que la maldad no existe, sino que la maldad es simplemente como el fenómeno de la luz y la oscuridad. La maldad es simplemente eso, la reacción, la causa o la consecuencia de que si yo no estudio, no leo esta Biblia, no estoy en comunión, no hablo con Dios, con Jesucristo, no veo conferencias, no veo mensajes que me ayuden a mí a introducirme en esa dimensión espiritual a la que yo pertenezco y a la que tú perteneces, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 4, versos 24, que somos espíritu, tenemos un alma y estamos en esta caja de carne y hueso, y por lo tanto debemos, si somos espíritu, esencialmente pues debemos alimentarnos espiritualmente. Y recordemos que esto es la fe, la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que no podemos tocar. En este momento, cuando nosotros ponemos estos elementos en práctica, es cuando traspasamos las leyes de la física, es cuando traspasamos las leyes de la religiosidad, es cuando nuevamente vamos más allá de las religiones, cuando dejamos de darnos por el pecho, aleluya y tal y no sé qué, y me sigo moviendo en este sistema que llamamos vida con un título en la frente como hacen la mayoría. Recordemos que somos 8.1, 8.2 mil millones de seres humanos en el planeta, de los cuales, de acuerdo a estadísticas simplemente que nosotros podemos hacer mirando la Tierra desde una perspectiva parado desde la luna, nos damos de cuenta que por eso, la razón por la que nos encontramos a punto de una tercera guerra mundial es porque se viene creyendo en eso, en una religión y no en una relación personal que yo establezco con el creador del universo. Eso es lo que hace toda la diferencia entre las religiones que continúan dividiendo la raza humana y entre una relación personal. La relación personal no es otra cosa, hermanos míos, más que lo siguiente. Ahorita mi pareja, les doy un ejemplo breve, real, que es lo que está sucediendo. Ahorita en mi vida, mi pareja está para Nueva York, ella está de viaje, y yo, si fuera religioso, yo meto otra mujer a mi casa, voy a emborracharme, vuelvo al vómito, como dice la palabra, vuelvo a usar drogas, vuelvo a hacer cualquiera de las cosas que yo hice 2, 3, 4, 5 años atrás. Pero como yo ya no tengo una religión como la tuve por más de 20 años, ahorita, aunque mi pareja no está donde yo vivo con ella, yo tengo una relación personal donde a mí lo que me importa es, como dice la palabra en el libro de Salmo,
los ojos de Jehová se mueven sobre toda la tierra y examina aún nuestros pensamientos. Como yo ya tengo eso claro en mi vida, yo ya no necesito tener a mi pareja aquí para yo serle fiel, sino que me basta y me sobra entender, saber y discernir que Jesucristo, que mi Padre y que el ser en que yo creo me está observando los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso para mí es suficiente, y eso es lo que nos hace diferente de las religiones a la relación personal, porque yo ahorita en este momento puedo simplemente estar con otra mujer y como una persona religiosa cualquiera voy y me confieso el domingo y echo una llorada, lloro un rato en el confesionario y el lunes siguiente comienzo a hacer otra vez lo mismo. Cuando estamos hablando de este mensaje, más allá de las religiones, este es el mensaje que yo quiero transmitirles a todos ustedes hoy. Eso es lo que nos va a hacer diferente el día en que estemos parados frente al Creador del universo cara a cara, como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder, porque esa es nuestra esperanza. Como seres humanos que estamos luchando contra la corriente del sistema actual, como seres humanos que le decimos no a la vecina que le gusta gatear, al vecino que le gusta y que me propone de todo, a los primos y a los mismos familiares que continúan teniendo un título en la frente que dice creo en Dios, pero se continúan emborrachando, continúan engañando a sus parejas, continúan mintiendo, engañando, robando, haciendo todas estas cosas que de acuerdo a este libro, de acuerdo al Dios en que tú y yo creemos, son las que van a llevar a muchos al infierno. Y no es Dios que los va a lanzar al infierno, sino que Dios desde el principio de la creación estableció unos parámetros. Es el mismo que estableció en el Edén. El Edén, un lugar geográfico que de acuerdo a la teología, a la antropología, es un lugar que existe hoy en día, que simplemente ha cambiado de nombre con los años, pero que al principio, de acuerdo a los estudios antropológicos, se encontró principalmente en Turquía. Y así como hoy en día Irán cambió de nombre, antes era Persia y hoy lo conocemos como Irán, la historia ha continuado, ha cambiado de nombre. Recordemos los Estados Unidos, antes era Estados Unidos o United States, actualmente es el nombre, pero antes era lo que se conoce como el Kingdom, o lo que en algunas naciones hoy continúan disparcidas como Britania, como los continentes que se separan más allá del europeo, pero que siguen siendo parte de Estados Unidos. De esta manera lo que quiero compartirles es que no es muy diferente el mundo físico al mundo espiritual. Es simplemente una reacción, lo que nosotros demostramos. Entonces, volviendo a la raíz, al origen, más allá de las religiones, necesitamos separar. Ese es el mensaje de hoy. Separar. Religión de relación. Si tú te pones a ver las 200 y tantas naciones que conforman el planeta Tierra, tienen un mismo trasfondo, aparte de las guerras, aparte de las peleas, más allá de la corrupción, más allá de todo lo que nosotros vemos, hay un trasfondo y es el mismo, es un trasfondo espiritual. La separación de nosotros como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero que no se está siguiendo el modelo o el sistema educativo que Dios le dejó a la raza humana. Cada nación que está actualmente en el planeta Tierra tiene una falla, tiene un defecto, tiene un problema. Y más allá de los problemas morales, más allá de los problemas económicos, más allá de los derechos humanos, más allá de la tráfica de órganos,
más allá del narcotráfico, más allá de cada una de estas cosas que continúa descomponiendo la sociedad, hay un trasfondo, y es el trasfondo espiritual. Gráficamente lo podemos describir de esta manera. Son como lagos, son como ríos que se mueven, pero que al final de todo desembocan en un solo objetivo, los océanos. De la misma manera, todos los países tenemos problemas, cada uno tiene su rollo, cada uno tiene sus inconvenientes, cada uno tiene, como quiera que lo queramos llamar, pero detrás de esto hay un trasfondo, y es el trasfondo espiritual. Veamos de otra manera cómo lo describe la Biblia. Encontramos en el libro de Proverbios, este está interesante, Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, versos 1. Amonestaciones contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la conciencia. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Para que tus labios conserven la ciencia. Nosotros nos vamos al trasfondo y entendemos y sabemos, conocemos que la ciencia es simplemente el conocimiento. Lo que nosotros conocemos como conocimiento intelectual, la Biblia lo describe como la ciencia. Por eso es que en el libro de Daniel, capítulo 12, versos 4, encontramos una de las profecías más grandes de toda la historia. En el Antiguo Testamento Dios le reveló a Daniel, escúchalo, Daniel, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Daniel, en los últimos tiempos, en los días postreros, la ciencia se aumentará. Y si tú te pones a ver, te pones a analizar la historia, lo que no sucedió en 18 siglos, de acuerdo a los 21 siglos que nosotros estamos viviendo, y en el siglo XXI en que nos encontramos actualmente, lo que no sucedió en 18 siglos comenzó a suceder en el siglo XIX. La creación del primer carro en 1905, Ford, los primeros intentos de volar, la medicina, los avances genéticos. Lo que no sucedió en 18 siglos está sucediendo en uno de los últimos, primero, segundo, en uno de los 200 años que tenemos. Y esto es lo que la historia nos viene diciendo. Una de las cosas, una de las formas como podemos distinguir y separar la religiosidad y la religiosidad o los acontecimientos religiosos y la relación personal, que es lo que Dios quiere, es poniendo en cuenta algo. Desde que Jesucristo vino a la tierra, desde que Jesucristo caminó en este lugar que llamamos tierra, a hoy en día han pasado 2000 años. Y si tú te pones a analizar la historia, te das de cuenta que de los 2000 años que han pasado, solamente una cosa nos hace diferente. Y el resto son consecuencias y reacciones de ese mismo elemento. Y es la tecnología. El hombre, cuando Jesucristo estuvo aquí 2000 años atrás, se movía en caballos. 2000 años después nos encontramos simplemente con el motor de gasolina. ¿Cuál es el objetivo, el punto con este comentario? 20 siglos han pasado y la única diferencia es la tecnología. De allí que la tecnología impulsa, mueve y distribuye simplemente a este lugar que llamamos vida, planeta o tierra, una serie de elementos que junto con el avance traen mucha distracción.
Y por eso es que nos encontramos como nos encontramos, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora una pregunta sencilla para terminar el mensaje de hoy. ¿Qué sería? Y esto lo vamos a analizar. Yo siempre lo analizo y hoy lo voy a analizar un poco más. ¿Qué sería de este planeta Tierra si en vez de seguir todas las religiones que hay, nosotros como seres humanos estableciéramos una relación personal con Dios? Como dice la Biblia en Juan capítulo 3 versos 3. Una relación personal donde nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra conducta sea restaurada, sea revolucionada, sea simplemente transformada. Mi corazón resentido, violado, maltratado, mi mente cochina, loca, es limpiada, y mi conducta de avaricia, de poder, que si tú te pones a ver es lo que mueve este sistema, el poder, la gloria, la corrupción, la avaricia, estos tres elementos. ¿Cómo sería? ¿Qué sería de la tierra si estos tres elementos que acabamos de mencionar son restaurados? Son restaurados. Analiza conmigo. Y por eso es el mensaje de hoy. Dios no necesita más religiones. Dios lo único que necesita de mí y de ti y de mí es una relación personal, donde cuando estamos en secreto y lo que hacemos en secreto sea orgullo para Dios, donde cuando no hay nadie observándonos, nosotros de una u otra manera podamos hacer sentir orgullosos al Dios que nos creó. Que no tengamos, en otras palabras, que estar frente al pastor, al papa, al vecino, a mi pareja, para poder ser respetuoso, para poder ser educado, decente, para poder decirle no a la pornografía, no a las drogas, al sexo, no a las orgías, no a las cuestiones locas que simplemente continúan descomponiendo esta sociedad en que tú y yo nos estamos moviendo, y que simplemente estas cosas, cuando las juntamos, son las que nos van a dar la capacidad moral, intelectual y espiritual para pararnos en aquel día, como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder frente al creador de todas estas cosas. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y este fue y este es mi objetivo hoy en este día. Transmitirte, decirte y compartirte. Más allá de las religiones, hay algo que se llama una relación personal. Y es lo que Dios necesita de ti y de mí. Una relación personal. Respeto, honestidad, seriedad, entrega y genuinidad. O sea, yo hago lo que hago estando aquí parado frente a ti, y yo hago lo que hago estando aquí encerrado en mi casa solo, donde nadie me ve. Lo hago estando en el hotel cuando viajo y nadie me ve. Lo hago estando en la iglesia. En otras palabras, una sola cara, un solo rostro, una sola identidad. No más hipocresía, no más envidia, no más mentira, no más egoísmo. O en otras palabras, porque no somos querubines, no somos ángeles, en otras palabras, que nuestro objetivo cada día sea disminuir un poco más cada una de estas cosas que recién mencionamos, y ya, porque al final ese es nuestro objetivo, parecernos más a Dios, parecernos más a Jesucristo en cuanto a su personalidad humana. Recordemos que Jesucristo, estando en la tierra, fue 100% Dios y 100% humano, y Él es el ejemplo más grande que la humanidad tiene para que nosotros lo sigamos y le podamos decir al mundo entero: una vida diferente sí es posible. Y eso lo podemos hacer y lograr cuando leemos Primera de Corintios capítulo 2 versos 16. Cuando leemos esto y lo ponemos en práctica, es cuando comenzamos a hacer que este mundo, que este sistema que llamamos vida, sea regenerado, restaurado y transformado únicamente y a través por el poder de la palabra de Dios, y que simplemente toda la gloria sea para Él.
Y eso va a ser, créeme, y acuérdate de estas palabras y guárdalas en tu corazón. Esto va a ser lo que nos va a dar el acceso y la capacidad nuevamente moral, espiritual e intelectual para pararnos frente al Creador del universo y decirle: gracias, Señor Jesucristo, porque me tuviste en tus pensamientos y me amaste antes de que todo esto existiera, como dice el libro de Juan, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, de que Dios nos amó y que por eso nosotros existimos. Lo dice Juan capítulo 17 versos 3, de una manera maravillosa. Hermanos míos, simplemente les envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu del Señor esté con ustedes, esté conmigo y esté con todos nosotros para mantenernos firmes hasta esta, su segunda venida. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que estamos haciendo hoy en día tendrá su recompensa. Todo lo que nosotros le estamos diciendo no, y vemos que los demás le dicen que sí, todo esto va a tener y tendrá su recompensa en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, tocando corazones. Nos vemos luego, hermanos.